Un viernes 13 cambió la historia para siempre. Los caballeros templarios, la orden más poderosa de la Edad Media, fueron arrestados, torturados y condenados a arder en la hoguera. Pero su último gran maestre lanzó una profecía: reyes y papas caerían bajo la sombra de su venganza. ¿Mito o realidad? Esta es la verdadera historia de la maldición templaria. En la fría madrugada del 13 de octubre de 1307, las campanas de París resonaron con un eco diferente. No llamaban a misa ni a celebración, anunciaban la caída de una de las órdenes más poderosas de la cristiandad. Esa noche, bajo órdenes del rey Felipe IV de Francia, cientos de caballeros templarios fueron arrestados en sus propios conventos, acusados de herejía, blasfemia y adoración demoníaca. Lo que nadie podía imaginar era que, en el instante de su caída, nacía también una de las maldiciones más temidas de la historia medieval. Espadas cruzadas, los monjes guerreros del misterio. Durante casi 2 siglos, los templarios habían pasado de ser humildes protectores de peregrinos en Tierra Santa a convertirse en una organización militar y financiera sin precedentes. Poseían castillos inexpugnables, controlaban rutas comerciales, prestaban dinero a reyes e incluso custodiaban reliquias que muchos consideraban sagradas, fragmentos de la Vera Cruz, cálices de oro y, según rumores, hasta el mismísimo Santo Grial. Pero ese poder, que había hecho de la Orden del Temple una fuerza temida y respetada, se volvió su perdición. Los reyes endeudados los envidiaban, el clero los miraba con recelo y el pueblo comenzaba a temer los secretos que ocultaban tras sus muros. Fuego el inicio de la maldición. En medio de torturas y juicios manipulados, los templarios confesaron bajo tormento crímenes que jamás se probaron. Y cuando su último gran maestre, Jacques de Molay, ardió en la hoguera en 1314, lanzó un grito que estremeció a todos los presentes: Papa Clemente, Rey Felipe, antes de 1 año nos veremos con Dios, y Él juzgará nuestras causas. Increíblemente, tanto el Papa como el Rey murieron en ese lapso, y la profecía se convirtió en el origen de la llamada maldición templaria. Desde entonces, el nombre del Temple no volvió a significar únicamente disciplina y fe, sino también secreto, tesoro y venganza. Un legado que ha sobrevivido más de 7 siglos, alimentando historias de tesoros enterrados, túneles ocultos y manuscritos prohibidos. Y es ahí donde empieza nuestro viaje, entre la historia documentada y las sombras del mito, entre la espada y el juramento de sangre. El nacimiento de la Orden. La historia de los templarios comienza en el año 1119, cuando un reducido grupo de 9 caballeros franceses, liderados por Hugues de Payens y Godofredo de Saint-Omer, realizó un juramento solemne en Jerusalén. Se comprometieron a proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa tras la primera cruzada, en un momento en que las rutas estaban plagadas de bandidos y facciones enemigas. Aquel pequeño grupo, humilde en apariencia, fue acogido en los establos del antiguo Templo de Salomón, de donde tomarían su nombre: Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonici, los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Iglesia. Reconocimiento de la Iglesia. Al inicio, los templarios eran poco más que un puñado de hombres armados, sin grandes recursos ni propiedades. Pero en 1129, durante el Concilio de Troyes, recibieron el respaldo oficial de la Iglesia. La bula papal les concedió un estatus único: eran monjes y guerreros al mismo tiempo, soldados de Dios bajo la regla de San Bernardo de Claraval, que los presentaba como ejemplo de disciplina, pureza y sacrificio. Ese reconocimiento transformó lo que parecía una hermandad menor en una orden internacional, con apoyo moral, político y espiritual. Espadas cruzadas, de la pobreza al poder. La imagen de monjes guerreros pobres pronto quedó eclipsada por su creciente influencia. Reyes y nobles comenzaron a donar tierras, riquezas y castillos a los templarios, convencidos de que así aseguraban la protección divina y la seguridad de sus reinos. Cada nueva donación aumentaba su poder económico y militar, y en pocas décadas la orden ya poseía fortalezas en toda Europa y en Oriente. Globo terráqueo que muestra Europa y África, un símbolo del ideal cruzado. La creación de los templarios representó la fusión de 2 mundos, el espiritual y el militar. Eran monjes que oraban y ayunaban, pero también guerreros que cargaban en batalla con la furia de los más disciplinados ejércitos. Para los cristianos, eran la esperanza de mantener Tierra Santa bajo control. Para sus enemigos, se convirtieron en una fuerza temida, implacable y enigmática. Así nació la Orden del Temple,
de un juramento sencillo en los pasillos del Templo de Salomón a convertirse en el pilar de un mito que aún hoy provoca asombro, respeto y miedo. El poder de los templarios. En menos de un siglo, la imagen de los templarios como pobres caballeros devotos se desvaneció. La orden creció hasta convertirse en una de las instituciones más ricas, influyentes y temidas de toda la cristiandad. Castillo europeo, fortalezas indestructibles. Los templarios construyeron castillos inexpugnables a lo largo de Europa y Oriente. No eran simples residencias, eran fortalezas militares avanzadas, con muros altísimos, torres defensivas y túneles secretos. Montfort, Tortosa y el imponente Crac de los Caballeros eran símbolos de su poder, capaces de resistir asedios durante meses. En estas fortalezas se almacenaban armas, provisiones y, según muchos rumores, tesoros ocultos. Bolsa de dinero. Los banqueros de la Edad Media. La verdadera revolución templaria no estuvo solo en el campo de batalla, sino en la economía. Los peregrinos podían depositar dinero en una sede templaria en Europa y retirarlo en Tierra Santa mediante letras de cambio seguras. Así nació un sistema bancario rudimentario, pero mucho más confiable que el de los reyes. Incluso monarcas como Enrique II de Inglaterra confiaban en los templarios para resguardar su oro. En poco tiempo, la orden acumuló enormes fortunas. Terratenientes, prestamistas, administradores, eran guerreros de día y financistas de noche. Corona prestamistas de reyes y papas. El poder de la orden era tal que incluso reyes se endeudaban con ellos. Felipe IV de Francia debía sumas astronómicas, y esa dependencia económica sería una de las razones de su traición posterior. El Papa, por su parte, otorgaba privilegios especiales. Los templarios no pagaban impuestos, podían cruzar fronteras sin restricciones y respondían solo al pontífice. Eran un Estado dentro del Estado, con leyes propias, ejércitos privados y una red internacional de riquezas y secretos. Luna nueva, un aura de misterio. Ese poder creciente despertó temores. El pueblo comenzó a susurrar que los templarios poseían reliquias sagradas, el Arca de la Alianza, el Santo Sudario, fragmentos de la cruz de Cristo, y que habían descubierto secretos prohibidos en Jerusalén, conocimientos ocultos que explicaban su ascenso meteórico. Ya no eran vistos como humildes defensores de la fe, sino como guardianes de misterios que podían desafiar al propio trono de Dios. De monjes pobres a banqueros de reyes, los templarios habían alcanzado un poder que parecía ilimitado. Pero cuanto más alto subían, más fuerte se preparaba la caída. La sombra del tesoro. Si había algo que alimentaba la fascinación y el miedo hacia los templarios, era el misterio de sus tesoros. No se trataba solo de oro y plata acumulados en siglos de donaciones y préstamos. Las leyendas hablaban de reliquias sagradas y objetos de poder incalculable que la orden habría custodiado en secreto. Copa de vino, el Santo Grial. Uno de los rumores más persistentes aseguraba que los templarios eran guardianes del Santo Grial, la copa usada por Cristo en la Última Cena. Según la tradición, el Grial no era solo un cáliz físico, sino un símbolo de conocimiento divino. Las sagas medievales lo describen como fuente de vida eterna y sabiduría infinita. Que los templarios lo poseyeran explicaría su poder casi sobrenatural y la devoción de sus caballeros hasta la muerte. Pergamino, el Arca de la Alianza. Otros relatos afirmaban que, durante sus excavaciones en Jerusalén, los templarios habrían encontrado nada menos que el Arca de la Alianza, el cofre bíblico que contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés. Ese objeto, perdido hacía siglos, representaba la presencia de Dios en la tierra. Si realmente cayó en manos templarias, explicaría el aura de invencibilidad que los rodeaba. Castillo europeo, cofres ocultos y túneles secretos. Más allá de las reliquias sagradas, también se hablaba de toneladas de oro y plata escondidas en criptas bajo castillos y fortalezas. En París, bajo la sede templaria, existían túneles secretos donde, según las crónicas, se ocultaron cofres antes de las redadas de 1307. En Escocia y Portugal, la tradición oral menciona cuevas selladas con símbolos templarios que jamás fueron abiertas. Luna nueva, el enigma sin resolver. Ninguna excavación arqueológica ha encontrado pruebas definitivas de estos tesoros. Y quizás esa ausencia es lo que mantiene viva la leyenda. El verdadero tesoro templario nunca estuvo destinado a ser hallado por simples mortales. De reliquias sagradas a cofres enterrados, los templarios alimentaron un mito que trasciende los siglos, el de una riqueza invisible, protegida no por muros,
sino por el juramento de silencio de una orden que desapareció, pero que nunca reveló sus secretos. La traición del rey. El ascenso de los templarios fue tan vertiginoso que inevitablemente despertó la envidia de reyes y nobles. Pero ninguno los temía tanto como Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso. Corona un rey endeudado. Felipe IV había financiado sus guerras y su fastuosa corte gracias a los préstamos templarios. La orden era su banco personal, pero también su mayor verdugo. La deuda que acumulaba con ellos era gigantesca. El rey veía cómo los templarios no solo poseían riquezas incalculables, sino también privilegios otorgados por el Papa. No pagaban impuestos, tenían sus propias leyes y respondían únicamente a Roma. A ojos del monarca, eso era un estado paralelo dentro de sus dominios. Detective, la conspiración silenciosa. Felipe comprendió que jamás podría librarse de sus deudas, a menos que destruyera a la orden. Con la ayuda de consejeros y clérigos afines, empezó a preparar una acusación monstruosa. Los templarios serían presentados como herejes, adoradores del diablo y enemigos de la fe cristiana. Cartas secretas circularon por toda Francia, órdenes selladas que nadie debía abrir hasta el día señalado. Se trataba de una de las conspiraciones más calculadas de la Edad Media. Fuego el viernes 13. La madrugada del 13 de octubre de 1307 quedó grabada para siempre en la historia. Ese día, siguiendo la orden real, soldados irrumpieron en todas las casas templarias de Francia de manera simultánea. Caballeros sorprendidos en sus rezos fueron arrestados, arrastrados y encadenados como criminales. Era el inicio de la mayor persecución contra una orden religiosa en la Europa medieval. Calavera y huesos cruzados, el comienzo de la caída. Felipe IV se presentó como defensor de la fe, pero en realidad actuaba como verdugo movido por la codicia. El tesoro templario en París desapareció misteriosamente en los días previos a la redada. Algunos dicen que fue trasladado en secreto a puertos aliados, otros, que se ocultó en túneles subterráneos. El hecho es que jamás fue encontrado. Así, con un golpe de traición, el rey francés encendió la mecha de una tragedia que acabaría con la orden, pero también con su propia fortuna, pues aquel día nació la maldición de los templarios. Juicios y torturas. Tras la redada masiva del 13 de octubre de 1307, comenzó una de las farsas judiciales más oscuras de la Edad Media. Los templarios, antaño respetados como defensores de la cristiandad, fueron arrastrados ante los tribunales de la Inquisición. El cargo principal, herejía, balanza acusaciones imposibles. Se les acusó de escupir sobre la cruz, de adorar a un ídolo llamado Baphomet, de renegar de Cristo y de prácticas obscenas en sus ritos de iniciación. Ninguna de estas acusaciones tenía pruebas reales, pero el ambiente estaba preparado. El rey necesitaba justificar la destrucción de la orden, y la Iglesia no podía permitir que una organización tan poderosa escapara de su control. Fuego el tormento como herramienta. Bajo la maquinaria de la Inquisición, la verdad no importaba, lo que importaban eran las confesiones. Y éstas se arrancaban con fuego, cadenas y látigos. Los caballeros eran colgados por los brazos, sumergidos en agua helada o quemados lentamente hasta admitir culpas que jamás habían cometido. Algunos, incapaces de soportar el dolor, firmaban declaraciones absurdas, otros murieron antes de pronunciar palabra. Iglesia, una orden humillada. El espectáculo público de ver a monjes guerreros quebrados por la tortura fue devastador. El pueblo, que durante siglos los había visto como héroes, comenzó a temerlos como demonios disfrazados. El rey logró lo que buscaba, manchar la imagen templaria y convertirlos en monstruos a ojos del mundo. Espadas cruzadas, el silencio de los leales. Aún así, hubo quienes jamás confesaron. Caballeros que resistieron hasta la muerte, negando una y otra vez las acusaciones. Su firmeza alimentó la sospecha de que, quizás, los templarios sí guardaban secretos demasiado grandes para ser revelados. De esta forma, entre gritos de dolor y juicios amañados, la Orden del Temple fue despojada de su prestigio, de sus bienes, poco a poco, de su propia existencia. Pero lo peor aún estaba por llegar, la maldición del último gran maestre. La maldición pronunciada. El 18 de marzo de 1314, en la isla de los judíos, en el río Sena, una multitud se reunió para presenciar el fin de los templarios. El último gran maestre, Jacques de Molay, junto con Geoffroy de Charnay, fue conducido a la hoguera. Después de años de prisión y torturas,
Lo que se esperaba de él era silencio y resignación. Pero lo que sucedió esa tarde marcaría para siempre la historia. Fuego las últimas palabras. Cuando las llamas comenzaron a rodearlo, Molay levantó la voz con una fuerza inesperada. Dios sabe quién tiene la culpa de nuestra desgracia. Pronto, antes de un año, el Papa Clemente y el Rey Felipe se presentarán conmigo ante el Tribunal Divino. Y malditos sean todos los que nos han condenado injustamente. Sus palabras, registradas por cronistas y testigos, resonaron como un trueno en la conciencia medieval. No era solo un grito de dolor, era una profecía lanzada en fuego. Balanza, la maldición se cumple. Increíblemente, la historia pareció darle la razón. Apenas un mes después de la ejecución, el Papa Clemente V murió enfermo. Y en noviembre de ese mismo año, el rey Felipe IV falleció de manera repentina tras una caída durante una cacería. El propio linaje de los Capetos, hasta entonces poderoso, comenzó a desmoronarse en las décadas siguientes, como si un destino oscuro pesara sobre sus herederos. Luna nueva, un juramento eterno. La muerte de Molay no significó el fin de la orden, sino el nacimiento de su leyenda. La profecía cumplida alimentó la idea de que los templarios no habían sido destruidos, sino transformados en una fuerza invisible que aún actuaba desde las sombras. El fuego que consumió al gran maestre no apagó a los templarios, encendió la llama de la maldición templaria. Desde entonces, cada desgracia que golpeaba a Francia o al papado era vista como eco de aquellas palabras ardientes. Y 7 siglos después, la maldición sigue viva, susurrando que los templarios jamás fueron realmente vencidos. El legado oculto. Tras la disolución oficial de la orden en 1312, las propiedades templarias fueron entregadas a los hospitalarios, al menos en los registros oficiales. Pero muchos castillos, túneles y cofres simplemente desaparecieron de la documentación. Era como si la tierra hubiera tragado parte del patrimonio templario. Castillo europeo, castillos en silencio. En Francia, fortalezas como Chinon y Gisors quedaron marcadas por un halo de misterio. En Gisors, la tradición asegura que un grupo de templarios enterró allí 13 cofres de oro antes de la redada de Felipe IV. Excavaciones posteriores nunca confirmaron el hallazgo, pero el mito sigue vivo en cada piedra húmeda de sus pasadizos. En Portugal, donde el rey Dionisio protegió a los templarios rebautizándolos como la Orden de Cristo, sus castillos permanecieron activos, y según rumores, guardaron parte del tesoro en criptas secretas. Luna nueva, túneles y criptas selladas. Bajo las antiguas sedes templarias en París, excavaciones modernas han encontrado restos de pasadizos y sótanos tapiados. ¿Acaso allí se ocultaron las reliquias antes de la redada? Algunos testigos de la época afirmaron haber visto carretas cargadas salir de la sede templaria días antes del arresto masivo, dirigidas hacia el Sena, y nunca más se supo de su contenido. Lupa hacia la derecha, cazadores de tesoros. Desde el siglo XVII, buscadores de reliquias han rastreado desde Escocia hasta Chipre con la esperanza de encontrar el mítico tesoro templario. Algunos hablan de cofres enterrados bajo la capilla de Raslin, en Escocia, famosa por sus enigmáticos relieves que parecen ocultar códigos y símbolos templarios. Otros creen que los templarios llevaron sus secretos hasta América antes de la llegada de Colón. Cadenas, más allá del oro. Pero el verdadero legado oculto no está solo en riquezas materiales. Está en la idea de que los templarios guardaban conocimientos prohibidos, manuscritos que contenían misterios de la fe, fórmulas de alquimia o mapas hacia reliquias sagradas. Ese legado intangible es quizás más valioso, y más temido, que cualquier cofre lleno de monedas. Así, entre castillos en ruinas y túneles sellados, el legado templario sigue vivo, escondido bajo capas de piedra, tierra y siglos de silencio. Un eco que todavía hoy despierta la obsesión de aventureros, historiadores y soñadores. Templarios y sociedades secretas. La disolución oficial de la Orden del Temple no significó el final de su legado. Más bien, marcó el inicio de un nuevo capítulo, uno en el que los templarios dejaron de ser vistos como simples caballeros medievales y pasaron a convertirse en el germen de sociedades secretas que, según muchos, han influido en la historia hasta nuestros días. Triángulo rojo hacia arriba, los masones y el eco templario. En el siglo XVIII, la masonería reclamó para sí misma la herencia templaria. Logias enteras adoptaron símbolos, rituales y mitos inspirados en los caballeros del Temple. Algunos ritos masónicos narraban la venganza de los templarios contra reyes y papas, manteniendo vivo el relato de Jacques de Molay y su maldición.
La arquitectura gótica, los símbolos geométricos y el énfasis en el secreto fueron vistos como herencia directa de los templarios. Rosa, los Rosacruces y el conocimiento oculto. Las fraternidades Rosacruces del siglo XVII también se vincularon a los templarios, afirmando que guardaban conocimientos prohibidos transmitidos desde Jerusalén. En su imaginario, los templarios eran custodios de manuscritos alquímicos y fórmulas de sabiduría ancestral que trascendían la religión. Edificio de estilo clásico, el mito en la modernidad. Con el paso de los siglos, la figura templaria se convirtió en la piedra angular de incontables teorías de conspiración. Desde el supuesto hallazgo de reliquias sagradas en Jerusalén hasta su conexión con la fundación de estados modernos, los templarios aparecían como guardianes invisibles de un poder que nunca desapareció. En Escocia, la capilla de Eraslin se transformó en epicentro de mitos sobre la continuidad templaria. En América, algunos sostienen que los templarios llegaron mucho antes que Colón, sembrando símbolos en tierras desconocidas. Ojo, el poder de un mito. Quizás los templarios como organización desaparecieron en el siglo XIV, pero su espíritu se metamorfoseó en símbolos que encontramos en la masonería, en rituales secretos y en la literatura moderna. Lo cierto es que, para muchos, los templarios jamás murieron, solo se ocultaron bajo nuevos nombres, esperando el momento de regresar. De guerreros medievales a protagonistas de conspiraciones globales, los templarios pasaron de la historia a la leyenda. Y esa transición los hizo inmortales. El juramento de sangre. A lo largo de los siglos, entre rumores de tesoros y reliquias, surgió un relato aún más perturbador, el de un manuscrito templario hallado en Europa del Este en el siglo XV. El documento, escrito en latín con símbolos crípticos, describía un pacto secreto conocido como Juramentum Sanguinis, el juramento de sangre. Pergamino, el manuscrito prohibido. Según las crónicas, aquel texto habría sido recuperado en un monasterio abandonado en las montañas de Transilvania. Allí, entre páginas ennegrecidas por el tiempo, se hablaba de caballeros que habían escapado a la redada de 1307 y jurado sobre sus propias heridas que la orden no moriría jamás. El juramento exigía silencio, fidelidad y venganza contra quienes habían traicionado al Temple. Nuestros cuerpos pueden arder, pero nuestra causa vivirá en las sombras. Los reyes caerán, los papas perecerán, y nuestros enemigos sentirán la espada de los invisibles. El pacto de venganza. Lo inquietante del manuscrito no era solo el contenido, sino los relatos que lo acompañaban. Monjes que lo custodiaron afirmaban que algunos de sus portadores habían muerto en circunstancias extrañas, caídas inexplicables, incendios repentinos, enfermedades fulminantes. La idea de una maldición viva parecía adherida a sus páginas. Otros decían que el manuscrito era leído en rituales secretos donde se mezclaba la sangre de los iniciados, sellando así la continuidad templaria bajo nuevas formas. Luna nueva, realidad o mito. Los historiadores dudan de la autenticidad de este documento, pero para muchos, el juramento de sangre es la pieza que conecta el fin de la orden con su supervivencia en la clandestinidad. ¿Fue un simple invento para mantener viva la memoria templaria, o la prueba de que la maldición era real y organizada? El hallazgo del manuscrito no resolvió el misterio templario, lo profundizó. Porque si los templarios realmente juraron venganza eterna, entonces su sombra sigue presente. Un pacto escrito en sangre jamás se disuelve, ni siquiera con el paso de los siglos. El eco de la maldición. Han pasado más de 700 años desde que las hogueras consumieron a Jacques de Molay y a los últimos templarios. Sus castillos se derrumbaron, sus cofres desaparecieron y sus nombres fueron borrados de los registros oficiales. Y, sin embargo, los templarios siguen vivos. No en cuerpos, sino en símbolos. No en ejércitos, sino en leyendas. Vela, la maldición que no muere. La profecía de Molay se cumplió con una precisión escalofriante. El Papa Clemente V y el rey Felipe IV murieron en menos de un año. Ese hecho transformó a los templarios de víctimas en vengadores, de caballeros derrotados en espíritus eternos. Cada desastre que golpeaba a la monarquía francesa o a la Iglesia en los siglos posteriores era atribuido al eco de aquella maldición. Espadas cruzadas entre mito y realidad. Lo que hace a la Orden del Temple tan fascinante no es solo su historia militar o financiera. Es la mezcla explosiva de hechos comprobados, sus castillos, sus batallas, sus riquezas, con sombras imposibles de confirmar, el grial, el arca, los juramentos de sangre.
Ese equilibrio entre lo documentado y lo oculto convirtió a los templarios en un mito universal, capaz de inspirar tanto devoción como temor. Luna Nueva, un legado eterno. Hoy, su nombre aparece en novelas, películas, logias masónicas y hasta en teorías de conspiración. Los templarios se han convertido en la representación de un enigma que nunca se resuelve, de un secreto que jamás se entrega por completo. Quizás ahí resida su verdadera riqueza, en el poder de seguir fascinando a la humanidad 7 siglos después. La Orden del Temple fue destruida por la ambición de un rey y el silencio de una iglesia. Pero su maldición, real o imaginaria, se convirtió en un arma mucho más duradera que cualquier espada. Porque mientras sus tesoros permanecen ocultos, su historia sigue brillando en la oscuridad. Y en cada torre abandonada, en cada túnel sellado y en cada símbolo secreto, pareciera resonar aún el juramento ardiente de Jacques de Molay. Los templarios jamás mueren, solo esperan. Los templarios fueron destruidos por la ambición de un rey y el silencio de una iglesia. Pero su maldición, real o imaginaria, todavía resuena en la historia. ¿Fueron guardianes de tesoros sagrados o simples víctimas de una traición? ¿Su juramento de sangre terminó en las hogueras o aún hoy sigue vivo en las sombras? Déjame tu opinión en los comentarios, mano blanca indicando hacia abajo. Y si quieres seguir explorando los misterios más oscuros de la Edad Media, suscríbete al canal y activa la campanita campana. Porque lo que viste hoy es solo el comienzo. Y los templarios nunca mueren, solo esperan.